Pues Luija, aunque está lloviendo, vamos a salir. Pues sí, aunque no me apetece mucho, tendremos que salir. Aunque quizás deberíamos de quedarnos en casa. Yo creo que va a ser lo mejor, Juan. Aunque no echan nada en la tele. Bueno, ya veremos algo. Esta es la clase 31, amigos. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien, todo bien. Aquí en Spanish from the Roots. Aquí vamos tirando, Juan, ¿no? Como siempre. Ahí vamos. Bien, bien, bien. So, as always, let's start with double meaning. Ujú. Doble sentido. Bueno, a ver, vamos a recordar la frase, ¿no, Juan? Ok, I studied history, so don't tell me that story. ¿Cuál es la palabra, Juan? Historia. Historia. Esto es muy fácil, hombre. Muy fácil. ¿Por qué? Bueno, la frase sería: yo estudié historia, así que no me cuentes esa historia, ¿no? So, yeah, in Spanish we don't make any difference between history and story. Both are historia. with an H. Claro, how can you guess them? Pues the context. We're talking something about that happened in the past. Pues es history, historia. Yeah. ¿Vale? Bueno, today we are going to work on a word, Juan. The word is aunque. Can you tell us the translation in English? In English is although. Aunque. Aunque. So, vamos a ver algunos ejemplos. Aunque me gusta, no lo voy a comprar. Although I like it, I am not going to buy it. Aunque está lloviendo, voy a salir, ¿eh? Although it's raining, I'm going out. Pues ala, que te Soy vaya el bien. rey de la noche. Que te vaya bien. No van a hacerte caso, aunque se lo pidas, Juan. They won't listen to you, even though you ask them for it. Son muy cabezones, Juan. Son muy cabezones. Estamos contentos con él, aunque tiene que mejorar, ¿eh? We are happy with him, although he has to improve. Yeah, but we'll be patient with him. Seremos pacientes con el Juan. Bien, se te da bien el baloncesto, aunque tienes que mejorar tu velocidad. You are good at basketball, although you have to get faster. To be faster. You have to train a bit more. Vale, aunque me lo dices todos los días, se me olvida hablar con ella. Even though you tell me every day, I forget to talk to her. Lo siento, Juan, es algo que siempre se me olvida. Bueno, aunque están cansados, no se lo quieren perder. Although they are tired, they don't want to miss it. For sure, because it's amazing. Es algo maravilloso, ¿no? Bueno, llámale, aunque creo que es un poco tarde, ¿eh? Call him, although I think it's a bit late now. Maybe he's sleeping, maybe ya está durmiendo, ¿eh? Lo haré, aunque sé que no te gusta, Juan. I will do it, although I know you don't like it. Pero lo voy a hacer, me da igual que no te guste. Todavía. Bueno, ahora vamos a ver otra palabra más que se usa mucho también, que es la palabra todavía. Juan, qué palabra más rara, ¿qué significa eso? Todavía is still and yet. Ah. They are todavía. Por ejemplo, Juan, podríamos decir, ¿todavía estás esperando? Are you still waiting? ¿Todavía estás esperando? O ¿todavía están así? Are they still like that? Vamos, vamos. Todavía no entiendo español, Juan. I still don't understand Spanish. O I don't understand Spanish yet. Ah, se puede decir de las dos maneras, yo creo, en inglés. Vale. ¿Cómo tienes el pie? ¿Todavía te duele? How is your foot? Is it still hurting? Espero que no, espero que no. Tranquila, todavía estás empezando. Don't worry. Yeah? Be quiet. You're still starting. Oh, tranquila, no pasa nada, hombre. Vale. Todavía tengo que encontrar otros 4.
I still have to find 4 more. Pues empieza, Juan, a buscarlos, ¿eh? Todavía no me explico qué ocurre. I still don't understand what's happening. No lo sé. Todavía les queda mucho por hacer, ¿eh? They still have a lot to do. Y todavía me tienes que explicar cómo se hace esto. You still have to explain to me how to do this. Y todavía tenemos que esperar un rato, Juan. We still have to wait a little bit. Bueno, seremos pacientes. Esperemos. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, amigos, vamos a hacer otro interrogatorio más. Vamos a ver cómo Juan nos va a dar, como siempre, las respuestas. Paramos un par de segundos, podéis parar el vídeo. You can stop the video. Ask the question aloud. And then check if it's fine, because I'm gonna try to give the correct answer. Voy a intentar dar la buena pregunta, ¿ok? Bueno, Juan, shall we begin? ¿Empezamos? Ok. So, el invierno dura 3 meses. ¿Cuánto dura el invierno? Pues como con mi madre los jueves. ¿Con quién comes los jueves? Comen pescado 4 veces a la semana. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia comen ellos pescado? Leo 2 libros al mes. ¿Cuántos libros o cuánto lees al mes? Porque también podemos decir cuánto lees al mes, pues 2 libros o cuántos libros. Bien, bien. Bueno, me gusta el rock. Anda. ¿Qué música te gusta? ¿O qué tipo de música te gusta? Llevo cansado 15 años. ¿Cansado? Casado, Juan. Casado. Ah. Llevo casado 15 años. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Bueno, de mayor quiero ser médico. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿O qué te gustaría ser de mayor? Yo friego los platos en casa. ¿Quién frega los platos en tu casa? Vivo en el 8º. ¿En qué piso o en qué planta vives? Vocabulario. Bueno, de nuevo, el vocabulario. Vocabulary. Juan, no puedo esperarme más. Dinos qué vamos a aprender hoy, por favor. Y vamos a ver los números first, second, third. Anda. Bueno, pues podemos empezar, Juan. Bueno, first, primero. O sea que ese es el primero que has dicho, ¿no? Es el primero. Y a mí me First, toca el segundo, ¿no? Me toca a mí el segundo. The second one. The second one. Ok. So, oye, first, primero, second, segundo, tercero. Third. Vale. Luego tenemos cuarto. Cuarto. Quinto. Este es irregular, ¿eh? Quinto. Vale. Quinto. Luego tenemos el sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Onceavo. O también se dice undécimo. ¿Se dice también onceavo sí. también? Onceavo o undécimo, ¿vale? Los dos, ¿eh? Y luego tendríamos el duodécimo. Y doceavo no. Doceavo también vale. Vale. Doceavo o duodécimo, ¿vale? Vale. Y luego ya los demás son muy difíciles porque tenemos el, bueno, difícil, el 13º, 14º, 15º, ¿vale? Hasta el 20º, que sería el 20. Y luego 30º, 40º, pero no los usamos, ¿eh? Normalmente llegas hasta el 13º, 14º, ¿no? Yeah. Porque luego ya decir 25º normalmente se usa muy poco, pero bueno, que sepáis que luego es 20º, 30º, 50º, 70º, son muy difíciles, ¿eh? But I think
if you learn from primero to décimo, you'll be fine because Suficiente. most of the buildings don't have more floors. Sí, normalmente el séptimo, en el octavo, en el noveno y poco más, ¿vale? Bueno, yo vivo en el séptimo y él también. También vivimos cada uno en una casa diferente, pero en el séptimo, o en la séptima planta. ¿Eh? Así que, ¿En qué planta vives tú? Aprendamos fonética española. Bueno amigos, hoy vamos a aprender un nuevo sonido también en español, que es el de la Y. ¿Cómo es el de la Y? Es similar a cuando vimos la doble L, la Y. Prácticamente es igual, ¿vale? Decimos Y. No decimos yes, como en inglés. De hecho, los españoles cuando aprendemos decimos yes and you. ¿Ok? So, vamos a empezar. Yegua. La yegua es la hembra del caballo. yo. ¿Quieres jugar con mi yo? Juguemos. Yunque. Anvil in English, I think. Bueno, el herrero usa el yunque para hacer herraduras. Yate. Pues yo estuve en el yate con Ronaldo. Que no, que es mentira. Yeso. Estas paredes están hechas de yeso. Yema. A mí lo que más me gusta del huevo es la yema para mojar con el pan. Yaya. Yaya es una forma cariñosa de decir abuela. Yogur. Pues a mí me gusta el de plátano. Yogur de plátano. Yen. El yen es la moneda de China. ¿Aceptas yenes? Yonki. El primo de Pedro ha caído en la droga. Es yonki. Just, doble sentido. Bueno amigos, ya hemos llegado a la sección de doble sentido, con Luija presentándonos la frase de esta semana. Venga, vamos a por otra más, que esto no acaba nunca. Esto no para. Bien. Watch out or look out. Don't put that into your eye. Ok, watch out. Don't put that into your eye. So you know what to do. And write in the comments, please. Yeah. We expecting that. Spanish de la calle. Bueno, Juan, me voy a comprar, ¿vale, tronco? ¿Pero dónde vas con esas pintas? ¿Qué pasa, tío? Yo te hace frío, tío. Me voy ahí con mi chupazo guapa. Bueno, menudas pintas llevas. Bueno, Juan, yo te digo una cosa. Ande yo caliente y ríase la gente. ¿Qué quiere decir esta expresión, Juan? Eso es interesante. Ande yo caliente y ríase la gente. That's a saying in Spanish that means that as long as I'm warm and nice, who cares what people think about my outfit? So, ande yo caliente, as long as I'm warm, people can laugh. Ya. Decimos también, eres una hortera, ¿no? ¿Qué ropa lleva? Eres una hortera, macho, vas dando la nota, ¿no? Pero bueno, ande yo caliente y ríase la gente. Así que, Juan, te dejo, despídete, que me voy a por el pan, que bueno, nos cierran, ¿vale? Ya despido yo el Venga, programa. hasta luego, chavales. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, amigos.